Muy buenos días, hermanos, queridos amigos, vecinos, compañeros. Qué privilegio de poder compartir nuevamente las enseñanzas que tiene nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Y relacionado al tema principal del devocional de hoy, automáticamente me acordaba de un personal de salud, ¿sí? muy problemático. Esas personas que con solo empezar a escuchar hablar te causa malestar. Y es que en un momento, cuando me encontraba cubriendo el cargo de director, cuando el director principal se encontraba de licencia, empecé a notar que el personal del hospital de distintos sectores, enfermeras, colegas, personal de admisión, de internación de emergencias, hasta de la cocina, personal de limpieza y seguridad, venían hacia mí y me comentaban la disconformidad que tenían sobre la actitud de este personal de salud, muy desagradable y en constante queja. Y por esa actitud enfermaba a todos, ¿sí? Y a algunos de ustedes se le viene a la mente alguna persona que es así, que es negativa, que siempre está en constante actitud de queja, y a veces hasta si lo encuentra en un supermercado, en la cola del cajero, en el banco, en la municipalidad, hasta puede llegar a disimular que la vio para no saludarle, porque ya sabe lo que va a hablar, ¿sí? Y es una situación que no le gusta pasar a nadie, ¿no? Entonces pensaba yo, qué desagradable debe ser que alguien pueda llegar a pensar de esto de nosotros, y por tener una actitud de queja constante la gente no nos quiera ni siquiera saludarnos, ¿sí? Y es que las personas que tienen una actitud de queja constante están disconformes con todo, reniegan porque no tienen un auto, cuando tienen un auto se quejan porque no es nuevo, cuando tienen el auto nuevo se quejan porque no tienen su casa propia, cuando tienen su casa propia se quejan porque no tienen la casa del fin de semana, y cuando tienen la casa del fin de semana se quejan porque no lo tienen a sus hijos ahí, o no les alcanza el tiempo. Y es así en donde a estas personas se les pasa la vida y terminan no disfrutando de las cosas que poseen. Y relacionado a esto que es la queja, encontré 3 frases que están relacionadas y les quiero leer, ¿sí? Son 3 y me pareció muy oportuno leerlas. La primera dice que quien echa tierra a otro dice que pierde terreno, ¿sí? La queja hace que tu boca funcione más rápido que tu cerebro, ¿sí? Qué feo que es que tu boca funcione más rápido que tus neuronas, y por cada minuto que te quejas pierdes un minuto de felicidad. ¿Sí? El negativismo, el mirar mucho el pasado, el egoísmo, ¿sí? Eso es la queja, ¿sí? La queja es la expresión de dolor, de pena, de resentimiento, de infelicidad, ¿sí? La queja aleja la sanidad al corazón, demora el crecimiento espiritual, haces daño al hermano, haces daño a la iglesia, ¿sí? A tu compañero, a tu ser querido, ¿sí? El que realmente tiene una actitud de queja, uno lo ve como una persona que no es feliz y está insatisfecha en varios puntos, en varios aspectos, ¿sí? Y es que neurológicamente hablando, la actitud de queja va enfermando, nos va enfermando de a poco, ¿sí? Porque activa sectores cerebrales del pesimismo, en donde se libera una sustancia que se llama cortisol, que se libera naturalmente en nuestro cuerpo, pero esta actitud de constante queja va liberando en cantidades anormales, mucho mayores, y es una hormona conocida como la hormona del catabolismo, ¿sí? Que nos predispone a enfermarnos, que nos comienza a bajar la defensa, somos más propensos a desarrollar tumores, enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades de la tiroides, artritis y muchas otras más. Sí, es que la mayoría de las veces estamos mirando a las personas que están por encima nuestro, ¿sí? El vecino
que tiene mejor auto que nosotros, el amigo que tiene mejor casa, el colega que le va mejor en el trabajo, y nos olvidamos de recordar de dónde venimos, de ver a las personas que no están pasando muy bien. Sí, hay veces que nos quejamos tanto porque no estamos cerca de una penitenciaría, por ejemplo, donde hay personas que están privadas de su libertad por mucho tiempo, y hay veces que no estamos cerca de barrios carenciados, por ejemplo, que a veces no tienen suministro de agua, o a veces no tienen techo, y el techo que tienen, a veces viene una tormenta, ¿sí?, en donde permite la entrada de agua dentro de sus casas, o le entra viento frío entre las uniones de las maderas en época de invierno, ¿sí?, o en un hospital, y ver a las personas que ahí se encuentran con fragilidad en su salud, ¿sí?, y que darían lo que fuera por respirar libremente sin la máscara de oxígeno, no tener que realizarse diálisis, transfusiones sanguíneas, sesiones de quimioterapia, ¿sí?, y muchas otras cosas más. Y cuando vemos estas situaciones, no solo vamos a dejar de lado la queja, sino que vamos a contentarnos con lo que tenemos. Veamos lo que dice en Primera Tesalonicenses, ¿sí?, 5, 18, y dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y nos habla que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un corazón que sea agradecido, ¿sí? La vida de José nos habla que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, ¿sí? Fue encarcelado injustamente, ¿sí?, y él nunca se quejó, y aún así llegó a ser la segunda persona más importante de Egipto después del faraón, ¿sí? La vida de David, una hija violada por su propio hermano, un hijo prófugo, un hijo que murió, un hijo que fue asesinado, un reinado lleno de disturbios civiles, y él que hacía, realizaba cantos y salmos para el Señor, ¿sí? También tenemos Pablo en la carta de los Filipenses, en los 4 capítulos, él pasando un cuadro de dificultad. En los 4 capítulos no habla ni una ni dos veces, sino 11 veces encontramos la palabra gozo y regocijo en un periodo de situación extrema en donde él estaba privado de su libertad, encadenado, sin comodidades, con peligros constantes sobre personas peligrosas que podían ingresar al mismo lugar, ruidos, gritos nocturnos, golpes de cráneo se escuchaban en las paredes, y él que hacía, cantaba y alababa al Señor y predicaba, ¿sí? En Primera de Timoteo, busquemos Primera de Timoteo, ¿sí? Él dice que así que si tenemos ropa y comida, ¿sí?, contentémonos con eso. Y en Filipenses 4:11 dice, en resumen, pues he aprendido a contentarme, ¿sí? Él, cuando empezó a servir al Señor Jesucristo, no es que automáticamente empezó a alegrarse y a contentarse con todo, sino que él fue aprendiendo, dice en la palabra de Dios. Y los que somos, para ir finalizando, los que somos padres, ¿cuánto nosotros nos consideramos buenos con nuestros hijos? Yo, por ejemplo, me considero bueno con mis hijos. Yo trato de darles tiempo de calidad, alimentos que sean nutritivos para sus cuerpos, trato de darles que tengan una buena educación, que no les falte ropa. ¿Y cuánto de nosotros nos molesta cuando nuestros hijos se quejan de alguna u otra cosa? Y yo pensaba, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nos ve que nosotros nos quejamos, y al ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas, y que hasta a veces tenemos la tendencia a olvidar todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo? Y sobre todo cuando recordamos que Él entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y es que el ser agradecido
el dejar la actitud de queja, ¿sí? Teniendo en cuenta de que los que somos hijos de Dios, ¿sí? Que permanecemos en obediencia, como dice en Romanos 8:28, recordemos que todas las cosas que nos suceden, ¿sí? Son para nuestro bien y que somos guiados por el Señor, ¿sí? Esas cosas que estamos pasando y que no nos gustan son permitidas por Dios y que quizás no tendríamos la capacidad de reaccionar sabiamente ante algún agravio o algún insulto de alguien, por ejemplo. No tendríamos la capacidad de aconsejar a quienes nos solicitan ayuda, no podríamos entender o tener empatía con el sufrimiento de algunas personas, y en fin, a lo mejor esa persona que somos hoy, ¿sí? Quizá no hubiésemos sido sin tener que pasar por las distintas dificultades y situaciones críticas que el Señor nos permitió y que tuvimos que transitar, ¿sí? Para forjar nuestro interior, nuestra personalidad, y que a veces nos cuesta tanto cambiar, y de poder acercarnos día a día a la santidad de nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que el Señor les pueda ayudar a cada uno de ustedes y que pueda aprender, ¿sí? A contentarse con lo poco o lo mucho que tiene, ¿sí? En todos los aspectos, que usted pueda dejar de lado la actitud de queja, ¿sí? La cual cierra las bendiciones de Dios, ¿sí? Y pueda tener un corazón de gratitud, ¿sí? Todos los días de su vida, para abrir las puertas, ¿sí? A las bendiciones que el Señor quiere darle a su vida. Que Dios los bendiga.